Ok amigos, pues esta ocasión el tema que vamos a abordar será el falso catecismo católico. Entonces es el tema que vamos a dirigir el día de hoy, donde lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero será definición de catecismo. Número 2, testimonios bíblicos que lo derrumban. Número 3, la modificación a los 10 mandamientos que ha hecho la religión católica. Y finalizamos y concluimos el tema. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra primer imagen, que viene siendo el tema número 1. Vamos a dar la definición de lo que es el catecismo tal cual lo podemos encontrar en internet. Entonces, el catecismo es un libro doctrinario que existe en la religión católica, en el que se establecen las bases de esta religión, indicando cuáles son sus ideales acerca de la fe. También se explica en este texto las tradiciones de la iglesia y el cual es el modo de actuar según su moral, lo que significa que en este libro se exponen las más elementales creencias que han tenido a lo largo de los años la Iglesia Católica. Entonces, aquí en la misma definición estamos viendo que se nos está diciendo aquí que explica las tradiciones de la iglesia, y los que han seguido estos videos hemos visto que las tradiciones son algo que Dios aborrece que las personas hagan. Entonces, en ese sentido, estamos viendo también que es un libro que no es bíblico, que no está dentro de lo que son los textos antiguos, llámense Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Es algo que no está ni es nombrado en ninguno de esos textos bíblicos. Entonces, para poder entender cómo es que se derrumba ese asunto del catecismo, tenemos este versículo que es muy fuerte en relación a lo que estamos hablando. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Nos está diciendo que debemos de conformarnos a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina escrita. Entonces no es
válido que se estén inventando libros extras que están fuera de lo que es la doctrina real y verdadera, que están explícitos en los textos bíblicos. Entonces, aquí al final del versículo 5 nos está diciendo que son hombres corruptos de entendimiento y que no tienen la verdad, que toman la palabra como fuente de ganancia. Entonces, ¿qué nos debemos apartar de ellos? ¿Y qué es lo que está pasando hoy actualmente con muchas iglesias, no solamente la católica, que empiezan a pedir dinero, empiezan a estar con el diezmo, con las dádivas, ¿no? Entonces que empiezan a pedir dinero. Hoy en día lo estamos viendo incluso en YouTube. Hay algunas personas que están haciendo videos donde están sacando cosas relevantes que tienen que ver incluso con temas bíblicos y se dicen ser ministerios de Jesús y están pidiendo dinero, están monetizando sus videos y además ponen datos para que las personas les apoyen con dinero. Entonces, estamos viendo ahí contradicciones que están haciendo porque Jesús cuando estuvo predicando, cuando estuvo bautizando, jamás pidió dinero a nadie. Entonces ni siquiera sus discípulos tenían que estar pidiendo dinero cuando le enseñaban a la demás gente. Entonces ya estamos viendo ahí sus tonterías que siempre han estado haciendo. Entonces, jamás al estar enseñando la verdad se debe de estar pidiendo ningún tipo de dinero. Entonces, eso es falso. Entonces, aquí, regresando un poco al libro del catecismo, tenemos también que, por ejemplo, los de la iglesia de los testigos de Jehová también venden una revista que le llaman el Atalaya, algo así me parece, y también tienes que comprar esas revistas que las sacan, me parece, no sé si semanal o mensualmente, como sea, da lo mismo, están vendiendo esa información. Asimismo, tenemos a la religión de los mormones que también están enseñando otra doctrina. Entonces me gustaría que leyeran este versículo que les estoy poniendo aquí, Primera de Timoteo 6 3 al 5, porque estos amigos mormones están enseñando su libro de Mormón y además tienen otros libros que no corresponden con los textos bíblicos reales y verdaderos. Entonces, estamos viendo ahí paralelismos de cada una de las religiones que están introduciendo doctrinas que no tienen nada que ver y después exactamente pasa lo que nos está diciendo aquí, que empiezan a tener contiendas, envidias, pleitos, etcétera, debido a estas cosas, ¿no? Ya que por ejemplo, los católicos pelean con los mormones, los católicos pelean con los adventistas, pelean con los bautistas, ¿no? Que porque tú no tienes la verdad, yo tengo la verdad, y empiezan a hacer incluso a veces debates públicos, y eso es lo que estamos viendo que es todo un show, precisamente como lo hacen
los gobiernos, en las cámaras de diputados, ¿no? Que se empieza a pelear el PRI con el PAN con el PRD, se dicen, se hacen y al final son uno mismo. Entonces es lo mismo que está pasando con estas religiones, porque ya lo hemos dicho aquí y escrito está que la Babilonia, madre de todas las abominaciones, es la Iglesia Católica, y que además tiene a sus hijas, que precisamente son estas religiones que acabo de comentarles, y obviamente existen muchísimas más, pero no es el tema en el que estamos ahondando en esta ocasión. Entonces vamos a pasar aquí a otros tres testimonios de lo que es la doctrina verdadera, que se nos dice en segunda de Juan 1:9: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Tenemos a Tito 2:1: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y tenemos Proverbios 4:2: porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. Entonces, estamos viendo claramente que se nos está diciendo que hay que seguir la sana doctrina y no desviarse y no irse por otras cosas que no tienen nada que ver, que son leyes y escrituras que ellos se inventan para estar transgrediendo lo que escrito está. Entonces, que no vengan con cosas falsas. Entonces vamos a pasar aquí al tercer tema, donde estamos hablando sobre la modificación de los 10 mandamientos que han hecho los católicos. Estos son los extractos reales del Éxodo 20, donde se nos están dando los 10 mandamientos que se le fueron entregados a Moisés. Entonces vamos a empezar, aquí los tenemos en amarillo para diferenciar. Entonces vamos a empezar con el Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después tenemos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces estamos viendo aquí cómo son los 10 mandamientos extendidos, lo que está escrito en el Éxodo 20, en diversas Biblias de cualquier tipo, y vamos a ver cómo es que han cambiado
los versículos. Estos amigos de la religión católica. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo donde lo que está en la Biblia y lo que está en su catecismo católico, que es lo que le enseñan a los niños y adultos como verdad cuando es totalmente falso y modificado. Entonces, aquí tenemos ya lo que dice en la Biblia, ya resumidos, ya no en la versión extensa que tenemos en el Éxodo. Tenemos aquí que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces la versión resumida de lo que debe de decir o lo que está establecido en esos 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí los católicos? Que le están cambiando. Aquí dice, no tendrás dioses ajenos. Aquí dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí ya estamos viendo un cambio que le están haciendo, porque en otras religiones lo que hacen es adorar o tener otros tipos de dioses, ¿no? Como otras civilizaciones que adoraban a diversos dioses. Entonces, aquí nos está diciendo, no harás imágenes ni te inclinarás. Y ellos eliminaron totalmente este mandamiento. ¿Por qué será? Yo creo que está muy claro, ¿no? Para los que saben de estos temas, que les gusta la investigación. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo la religión católica está llena de imágenes, llena de estatuas, llena de muñequitos que ni oyen ni ven, pero los andan honrando, les hacen oraciones, hablan con ellos y etcétera. Les ponen veladoras y cuanta cosa se puedan imaginar. Entonces aquí ellos lo quitaron, solamente están haciendo puros cambios irracionales a lo que está establecido. Por ejemplo, el número 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ellos le ponen aquí, santificarás las fiestas. O sea que aquí ellos lo que están tratando de dar a entender es que precisamente por ello celebran las fiestas, ¿no? Que por ejemplo celebran la Navidad, que celebran el Día de Muertos, que celebran muchas cosas, ¿no? Que se ponen a celebrar, que son totalmente falsas. Entonces ellos están cambiando aquí el día de reposo por santificarás las fiestas. Entonces estamos viendo cómo están haciendo cambios y escrito está que no tenían ni deben de estar modificando los textos bíblicos. De ahí viene que Jesús nos advirtió y nos está diciendo que los escribas y fariseos se dedican a estar cambiando toda la ley para su conveniencia. Entonces por eso les dice hipócritas, porque ni van a entrar y no dejan entrar a la gente.
Entonces a la gente la tienen engañada precisamente con estas cosas. Entonces vamos a pasar aquí a lo que estamos hablando, que es el puro negocio de sus falsedades. Aquí estamos, basta nada más con hacer una búsqueda en nuestro explorador de internet y nada más le puse catecismo comprar, ¿no? Para hacer un ejemplo. Entonces aquí vemos cómo nos aparece libro catecismo de la química, dice aquí. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica con sus respectivos precios, 150, 187. Aquí tenemos uno del libro de mi primera comunión en 420 pesos. O sea, estamos viendo cómo lo hacen todo puro negocio cuando se nos está diciendo que no harás de mi casa de oración negocio, ¿no? Eso está escrito para los lectores de la Biblia, deben de saber a qué me estoy refiriendo. Entonces, del otro lado tenemos lo que le llaman los sacramentos, que ninguno está apegado a la Biblia. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, pues ya sabemos que bautizan a los bebés, ¿no? Hablando de los católicos. Entonces eso no es bíblico. Tienen el sacramento de la penitencia, tampoco es bíblico. El sacramento de la comunión, la confirmación, el matrimonio, del orden sacerdotal, la unción de los enfermos. Entonces todo esto solamente lo agarran ya de puro negocio, de estar vendiendo sus libros, de estar cobrando. Incluso yo no veo en la Biblia, y si alguien lo ha visto, que me lo haga saber, en donde dice que Juan el Bautista o el mismo Jesucristo les cobraba por bautizar a las personas. Eso no es bíblico, mas sin embargo los católicos, cuando nace un bebé, tiene uno que ir a pagar para que le hagan el bautismo al bebé, y así se la llevan. Se quieren casar y también tienen que pagar su misa. Se va uno a morir o ya está uno en el lecho de muerte, y si quiere uno mandar a traer a un sacerdote de esos falsos que ya vimos en un video anterior, ¿qué es lo que pasa? Pues también nos va a cobrar, y si no cobran, de todas maneras la gente tiene que dar una limosna cuando van a la iglesia. Entonces, como estamos viendo, es de cualquier lado, es puro negocio que están haciendo, y esto lleva cientos y miles de años que lo han estado haciendo. Entonces, vamos aquí ya por casi finalizar el tema. Este video no duró mucho, no lo quise profundizar más. Lo traté de resumir lo más posible para que no durara mucho, porque lo que acabo de decir es lo fundamental para derribar lo que están haciendo estos amigos con el catecismo. Entonces muchas personas han preguntado, bueno, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Quién es la verdad? ¿O por qué hablas mucho de la verdad? Pues entonces, en relación a eso y en honor a la misma, vamos a ver qué nos dice el concepto mismo de lo que es la verdad. Entonces, es tener la certeza de algo o asegurar una cosa con expresión clara y sin tergiversación. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Es que estamos asegurando algo que sin tergiversar lo estamos afirmando como verídico.
Entonces, la verdad es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Se hace interesante definir y clasificar este término, ya que varía de acuerdo a la conducta, al juicio o a la realidad, ya que la verdad es una propiedad de las cosas y el entendimiento humano. Algo es verdadero cuando se da en la realidad, cuando sucede o se cumple. Entonces estamos viendo que la verdad es lo contrario a la mentira y estamos rodeados de pura mentira, tanto como el gobierno, como las escuelas, como en las religiones, pero precisamente eso se nos está diciendo en los mismos textos bíblicos, que el príncipe de este mundo es Satanás, maestro del engaño. Entonces toda la gente que viva en el engaño es que está dominada por este Satanás. Entonces, hablando bíblicamente, tenemos aquí varios versículos que nos están diciendo qué es la verdad y quién es la verdad. Entonces, tenemos aquí Juan 3:18, donde nos está diciendo: no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, tenemos, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, será realmente mi discípulo y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces es un versículo muy famoso por lo que nos está diciendo. Entonces hay que mantener fiel la enseñanza real, apegada a los textos y no las falsas doctrinas que nos quieren meter en las diversas religiones falsas. Entonces tenemos aquí otra que dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Entonces, ya con estos estamos dando varios testimonios de quién es la verdad, qué es la verdad. Entonces, ya como conclusiones estamos viendo aquí, por último, el versículo de Gálatas 1:8 al 9, que nos está diciendo: pero aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, que caiga bajo maldición. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibieron, que caiga bajo maldición. Y aquí está hablando un apóstol en este libro de Gálatas. Quien está hablando es un apóstol. Entonces se nos está diciendo ahí que ni siquiera un ángel del cielo nos puede venir a traer otro evangelio, otra doctrina, otra falsedad, otro libro inventado por el hombre, como los ejemplos que ya les hice mención hace unos instantes. Entonces estamos viendo cómo el catecismo es una falsedad, porque es un libro
hecho por la religión católica, que no tiene nada que ver con los textos bíblicos. Los mormones con su libro de Mormón y otros libros que tienen también están metiendo una falsa doctrina. Los testigos de Jehová con sus revistas de Atalaya también son otro ejemplo, y podríamos seguir, pero no es el tema del día de hoy. Entonces, así doy por concluido este tema. Hasta pronto.